que observé, por lo que pude detenerme a ver de la conferencia, hay unas perspectivas que son muy similares, con diferencias, con situaciones que vivimos no solo en general en América Latina, sino también en Colombia. Tres cosas en particular resalto, simplemente no son las únicas, quizás no son las más importantes, pero las quiero poner de presente. Uno, que los más afortunados y los más educados, por lo menos en países como el nuestro, es mi percepción, tienden a votar más a la derecha que hacia la izquierda, quizás porque es una sociedad a lo mejor especialmente muy conservadora, que esta es una sociedad que también tiene clivajes y clasistas, y esos clivajes clasistas en el caso colombiano tienden más hacia la derecha, quizás también hay clasismo obviamente en algunas posturas de izquierda, y el papel de los referendos creo que es un elemento importante que probablemente nos puede conectar para mirar lo que también nos puede estar pasando a nosotros. Me permito entonces colocar, como partiendo de esa síntesis tan apretada y quizás muy incompleta de la conferencia que se dio, hacer las siguientes consideraciones para pedirle a quienes nos acompañan acá que hagan consideraciones. Por supuesto que lo que voy a señalar a modo de indicación no es obligatorio, o sea, no es una camisa de fuerza. Yo parto de considerar que todo sistema democrático de calidad debe posibilitar, y es lo que se pretende en Colombia, una cantidad de oportunidades para la participación ciudadana. Creo que ese es un esfuerzo que se ha hecho en el último tiempo. Claro está que para poder hablar de participación habría que hablar claramente de una, digamos, entre comillas, absoluta existencia de una ciudadanía y que los ciudadanos no sean gobernantes para los populistas o de grupos privilegiados que con frecuencia tienden en sociedades como la nuestra a excluir especialmente a los que no lo son, o donde existen actores políticos y sociales que instrumentalizan frecuentemente la participación ciudadana a favor de sus intereses o de esos grupos de diverso orden que ellos dicen representar, aunque en realidad lo representan de manera particular. En segundo lugar, sobre el tema de la participación, como se da ella, por su impacto, a veces por la manipulación, por el aprovechamiento y porque es objeto de muchas controversias que con frecuencia se encuentran en una especie de un mar de indefiniciones en el caso colombiano. De allí que expresiones como la participación ciudadana y comunitaria son insuficientemente diferenciadas, una vez más en el caso nuestro, en la propia Constitución Política del 91. Y existe, como decía, para reteñir, unas controversias sobre si la participación, y esto pongo énfasis, siempre es la mejor manera para tomar decisiones correctas y válidas. Existen a veces equívocos relacionados con la democracia participativa. Creo que ese siempre es un debate, al punto de que en un país donde no hay voto obligatorio, como es el caso de Colombia, entonces muchas veces se cuestiona la falta de legitimidad de las decisiones por el número de las personas que participan. Y ahí está el tema de la discusión a propósito de nuestra consulta de ayer, el umbral que se pedía a pesar de una alta participación que se dio. No obstante que no existe una contraposición entre la democracia participativa y representativa, que a veces la colocamos como excluyentes cuando son mucho más complementarias. En el fondo son dos formas de gobierno complementarias. La segunda, en el caso de la democracia participativa, supone de alguna manera la existencia simultánea de la primera y busca ampliarla. Eso es lo que encontramos no solo en la teoría, sino también en la práctica. En conclusión, diría, la democracia electoral ha sido, porque esa ha sido la experiencia y también se ha podido constatar, a pesar de la buena voluntad que se quiera tener de su puesta en marcha, fuente a veces de disturbios políticos y a veces también se encuentra en el origen de guerras civiles y en ocasiones ha sido utilizada para quienes hacen de la lucha contra la libertad un principio o para el establecimiento, la legitimación de regímenes autoritarios y populistas. Creo que en esto quizás no hay mucha diferencia en otras latitudes. Digamos que con estas consideraciones y partiendo de que justo nosotros venimos en el día de ayer de una consulta, creo que hay varias formas de poder leer esa consulta y es mi último comentario, es que votaron, es verdad, cerca de 12 millones de colombianos, no se cumplió el umbral
o el requisito legal para que fueran vinculantes, y esa votación es significativa, es importante, no es despreciable, todo lo contrario, pero también hay que decir, para mirar como la otra cara de la moneda, eran 36.400.000 electores, todos afectados de la misma manera, no hay un solo colombiano que no esté vinculado o se pueda sustraer de los problemas de la corrupción por el tema de la consulta, y de ellos 24.700.000 no dijeron nada sobre el tema, un tema que afecta a cada uno, o sea, también hay que mirar esa otra cara de la moneda. Entonces, con estos comentarios yo me permito pues dar la palabra a cada una de las personas, y entiendo que hay como dos cosas acá presentes, es el desarrollo del populismo y los mecanismos de participación, en específico los referéndums y los plebiscitos, que pueden reforzar, legitimar o darle legitimación, así a veces no sean legítimos o a veces siendo un poco ilegítimos, este tipo de formas de gobierno, de aproximación para gerenciar la política en la sociedad. Entonces, señor rector, no sé si empieza usted o le concedemos a nuestros invitados. Entonces, Clara, me encanta mucho que esté acá y con gusto. Bueno. Buenos días a todos y a todas. Me complace mucho pues poder estar acá en este escenario, poder dentro de esta cátedra global tener un espacio en que universidades como la Nacional de Colombia y la Universidad del Norte pues podamos compartir estos debates, que sería como la otra contracara a esa necesidad de integrarse con el mundo, pero también de poder mantener estos vínculos. Y me complace como siempre estar en Barranquilla, estar en la universidad, dos grandes anfitriones siempre. Una aclaración muy pequeña, no soy la directora del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, soy la coordinadora de la maestría pues, de este instituto. A ver, sobre el tema, sí, yo creo que nos convocan dos temas gruesos, el del populismo y el de los mecanismos de democracia directa, sobre los cuales quizás más difícil para nosotros en Colombia hacer el ejercicio pues analítico sobre el tema del populismo, porque nuestra historia un poco se distancia de la de otros países de América Latina, donde en el siglo XX, de años 30, 50, claramente existieron experiencias de esa primera ola populista, con algunas de las características que manifestó el profesor Merkel, de populismo pensado como diferencia entre unas élites corruptas y un pueblo sano. Digamos que nuestra experiencia más cercana en ese momento, Jorge Eliezer Gaitán, pero el caudillo que es asesinado, y experiencias que fueron en cierto sentido integradoras, como el populismo. No tuvimos nosotros en Colombia esa experiencia. Tenemos un segundo momento de populismo en donde sí se ha intentado hacer esa clasificación del uribismo en esta nueva ola de populismos de derecho, o más concretamente diríamos la administración pues, del expresidente Álvaro Uribe, que entra también con otra ola en América Latina relacionada con no sé, un vínculo hacia el neoliberalismo, pero al mismo tiempo una referencia al pueblo mediante los consejos comunitarios, mediante diferentes formas de participación, de las cuales no los mecanismos de democracia directa han sido los más utilizados en Colombia. Digamos que ya vuelvo a eso en un momento. Pero ahora, lo conversamos un poco ayer, con lo que ha pasado recientemente en las elecciones, yo creo que todavía hay que dar un poco un compás de espera. No podríamos decir de entrada es un gobierno populista, porque
pues ustedes saben, digamos, no quisiera tampoco hacer una referencia muy profunda al tema, pero sí simplemente señalar que debemos dar un compás de espera. Es un presidente que no lleva más de un mes pues, en la presidencia, y lo que podemos ver de populismo en este momento son iniciativas más puntuales como el aumentar pues el salario mínimo, este tipo de cosas que además se dan en un contexto muy contradictorio, porque hemos visto, creo que eso ha sido la experiencia un poco de como dos polos dentro del centro democrático y dentro de la presidencia que no siempre coinciden en los temas. Entonces lo que diría es, hablar de que estamos en un momento populista en Colombia todavía me parece prematuro, ¿sí? Diría, tenemos que dar un compás de espera y tenemos que ver. Mecanismos de democracia directa, yo no sé si me extiendo mucho en esta primera intervención. Yo creo que en América Latina los mecanismos de democracia directa han sido muy relacionados, más que a los populismos en una primera instancia, a la crisis de la democracia representativa y a la crisis de la democracia. Entonces, la participación ciudadana se ha visto como un mecanismo de tratar de contrarrestar estas deficiencias que vemos en la representación política. De alguna manera, el control a las decisiones de gobierno, de alguna manera el pronunciarse sobre temas que son sensibles, el que no se restrinja la participación ciudadana a votar cada 4 años, pues se ha visto como algo positivo, y las transiciones a la democracia de fines de los años 70 y principios de los 80 abrieron este espacio que se consolida mucho con las constituciones de los años 90 y se consolida un poco en varios países de América Latina, y se consolida en parte por esas deficiencias que se ven al sistema democrático. O sea, para nosotros la transición no fue llegar a una democracia consolidada o con los valores pues, de democracias europeas, sino fue mantener unas democracias deficientes, en algunos casos con gobernantes que no terminaban su periodo, con corrupción, etcétera, etcétera. Entonces entran allí los mecanismos de democracia directa como un ejercicio de fortalecer esa democracia, y creo que pensado también normativamente como algo realmente positivo, como algo que iba a agregar valor a un funcionamiento del régimen político que no era muy claro. Y ahí tenemos experiencias muy diversas, digamos, yo dejaría un poco en el caso de Colombia, porque creo que las experiencias, nuestra tradición en mecanismos de democracia directa es pobre, diría en primer lugar, a pesar de que constitucionalmente tenemos 3 mecanismos como posibilidades de consulta. Y es algo en lo que estamos aprendiendo. Sin embargo, por el lado de nuestros partidos políticos, pese a todas sus dificultades, pero que no han tenido los colapsos de otros países de América Latina como Venezuela o Perú, y por el lado de la institucionalidad democrática, no creo que sea fácil que estos mecanismos sean utilizados por los gobiernos en ejercicios populistas. Entonces, quizá eso lo puedo desarrollar más adelante, pero esta es una aproximación así muy general, muy panorámica y muy gruesa a la conferencia y a los importantes elementos que nos ha presentado el profesor Merkel. Claro, pero permítame una cosita pequeña, y sin ir en detrimento de que vuelva a intervenir, obviamente, pero si bien no podemos colocar como contrapuesto la democracia representativa y la democracia participativa, los problemas de la representación, que los tenemos y de manera abundante, se resuelven, bueno, al menos siempre con la participación. No, yo no creería. Yo creo que son en América Latina, y de ahí en Colombia particularmente, quienes
se preguntan por cómo fortalecer la democracia tienen dos vías. Una son reformas políticas, o sea, seguimos insistiendo en mejorar el sistema de representación política. Ustedes escucharon muy seguramente hace poco, la semana pasada, una serie de iniciativas ciudadanas, académicas, de una elección limpia del Consejo Nacional Electoral, porque pues, se iba a hacer una elección apresurada. El Consejo Nacional Electoral es el organismo que dirime todas las situaciones problemáticas y no se logró hacer ningún cambio de fondo en relación pues con algunas medidas que salieron del acuerdo de paz. Entonces yo diría, este es simplemente a manera de ejemplo. Hay una línea de reivindicación a favor de fortalecer la democracia representativa. Yo creo que es importante, hace parte de lo que en Colombia debería trabajarse, o sea, representar, y pues ese es el ejemplo del Consejo Nacional Electoral, pero allí tenemos toda una línea que está relacionada con financiación de las campañas, con otro tipo de elementos, y eso complementario con la democracia participativa, pero no creo que la representación se vaya a reemplazar, y de hecho ahí hay un tema en donde a veces son relaciones muy conflictivas, a veces son complementarias. Bueno, yo voy a referirme a dos temas. Uno, el tema de la coyuntura que yo veo en Colombia respecto al tema del populismo. Y dos, un poco sobre definiciones, digamos, porque creo que aquí el tema de las definiciones es fundamental. Entonces, sobre el tema del populismo en Colombia, como ustedes saben, el populismo es muy latinoamericano, pero Colombia ha sido una excepción en eso. En Colombia no hemos tenido realmente en el siglo XX populismo. Recientemente, entonces, bueno, algunos científicos sociales piensan que la causalidad va de un lado a otro, pero algunos científicos sociales piensan que la razón por la cual realmente no hemos tenido un populismo fuerte en Colombia ha sido por el conflicto armado. En la medida en que el conflicto armado frenaba la posibilidad de un populismo de izquierda fuerte, que ha sido pues, una de las tradiciones latinoamericanas, eso no lo hubo en Colombia. Aunque algunos otros historiadores piensan que la causalidad va al revés. Marco Palacio dice que en Colombia hemos tenido conflicto armado porque no hubo populismo. O sea, el costo de no haber tenido populismo fue el conflicto armado. Pues para mí la causalidad va más en otro sentido. Pero bueno, esa es otra discusión. Pero una vez terminado el conflicto armado, no le gustó lo que estaba diciendo. Una vez, y ojalá se lograra, entre otras, la paz con el ELN, porque digamos, aunque sea un grupo pequeño, dificulta las posibilidades de muchas de las agendas sociales que tiene el país y crea un ruido terrible, a pesar de, digamos, de que su impacto pues, es menor en la vida de los colombianos que lo que era la FARC. Entonces, una vez, yo creo que no es, una vez, digamos, superado el grueso del conflicto, van a surgir varios temas nuevos. No es accidental que esté la corrupción en la agenda, ¿no? Porque claro, cuando estamos en medio de conflicto, el tema de la corrupción pasa a un segundo plano. Y el tema, las posibilidades de un movimiento populista se minimizaban. Entonces, digamos, creo que hacia adelante la cosa va a ser diferente. Dicho eso, aquí las definiciones me parecen fundamentales.
Porque yo creo que es muy importante diferenciar entre rasgo populista y un movimiento populista. Y yo no creo que, digamos, porque ahora no le podemos poner el mote populista a todas las manifestaciones políticas. Un politólogo norteamericano, que no me acuerdo ahora el nombre, digamos, él hace una diferenciación muy clara entre lo que son movimientos populistas y movimientos con manifestaciones populistas. Y me parece que es una diferenciación útil. Entonces, populismo de derecha clásico, Perón, eso es populismo con todas sus características. Populismo de izquierda clásico, lo que tenemos en Venezuela. Yo creo que ahí, digamos, no hay discusión. Por ejemplo, ese politólogo dice, lo que hay en Bolivia no es un movimiento populista. Ese es un movimiento con una característica. Puede tener elementos de populismo, pero eso no es un movimiento populista. Digamos, porque es un movimiento social de abajo, pues mucho más profundo. Entonces, por ejemplo, entonces yo creo que esa diferenciación es importante. En el caso de Colombia, por ejemplo, pongamos el ejemplo del salario mínimo. Digamos, yo no creo que este gobierno tiene características claramente ni las tiene ni las va a tener de un movimiento, de algo populista. Ahora, que hay algunas manifestaciones de cosas populistas, sí, pero pongo el ejemplo de la propuesta del salario mínimo. Eso no es una cosa que corresponde, y no estoy haciendo una defensa del gobierno, ni mucho menos, sino de la realidad. Ningún economista del gobierno cree que eso, en eso. Creen que es una cosa descabellada, mejor dicho. Lo plantea ¿quién? A nombre personal, el expresidente Uribe. Y lo hace deliberadamente, y no habla de porcentaje, pero lo pone sobre el tapete y pone al país inmediatamente digamos, con un cálculo, y puede que uno esté o no esté de acuerdo con el presidente Uribe, pero yo creo que como fenómeno político, en las últimas décadas no hay un político, digamos, con más habilidades políticas que el expresidente Uribe, con capacidad para generar, digamos, para influir. Entonces, digamos, esa diferenciación me parece importante. Entonces, vamos a la definición, que siempre Espinosa. Por ejemplo, hace algunos meses Guillermo Perry en su columna habló de que en Colombia no habíamos tenido populismo, pero la excepción era Rojas Pinillas. Y yo le pregunté, bueno, ¿cuál es la definición que él está usando de populismo? Porque yo personalmente no considero que Rojas Pinillas fue una cosa populista. Entonces me dijo, un movimiento anti-elitista que tiene un líder carismático. Bueno, primero que Rojas Pinillas no era que fuera especialmente carismático, pero antiélite no tenía nada de antiélite, realmente fue el clásico golpe militar latinoamericano. Y le dijeron que asumiera el poder y le gustó el poder y ya ahí empezó a copiar cosas del peronismo y a hacer otro tipo de, digamos, actividad y empezó a manifestar al final algunos rasgos. Pero, digamos, no llegó fruto de un movimiento ni nada de eso. A él lo colocaron ahí los partidos tradicionales. El Partido Liberal y Conservador se unen para dar lo que llamó el presidente Echeandía un golpe de opinión. Y lo respaldaron y las fuerzas militares estaban atrás. Típico dictador latinoamericano, sin mayores aspectos, inicialmente sin ningún componente populista. Después, pues, con algunos rasgos que ya montaban el poder, pues empezó a gustarle la cosa. Entonces, creo que sí hay riesgo. Además, si Venezuela no estuviera en la situación, infortunadamente, cada vez más cercana al precipicio en que está, otro sería la situación política de Colombia. Porque si en Venezuela fuera viable, digamos, estuviera medianamente
funcionando el modelo económico, pues el auge del populismo de izquierda en Colombia fuera muy grande. Y entonces lo de Venezuela, digamos, tiene un impacto demoledor realmente sobre las perspectivas de un movimiento populista en Colombia. Pero bueno, eso ahora mismo, porque sabemos que la memoria es corta. Entonces, hacia el futuro eso puede cambiar. Entonces, claro, viene la cosa, entonces empieza la gente a decir, no, eso es como hace poco oía yo a un marxista decir, no, es que en la Unión Soviética no hubo realmente marxismo. Entonces, casi que yo le quería preguntar, ¿y cuántos muertos más se necesitan para que realmente haya comunismo? Entonces, pues seguramente habrá gente que dice, no, en Venezuela no hay populismo. Es más, el término populismo nadie se lo apropia, ¿no? Sino que típicamente es un término de descalificación, como lo es neoliberal, entonces nadie se lo apropia. Pero creo que, digamos, hablar un poco de la definición. Bueno, y creo que en lo que es un movimiento populista, el hecho de un líder carismático es fundamental. Yo creo que esa sí es una constante. Digamos, yo creo que voy a hablar del populismo latinoamericano. En el populismo latinoamericano yo creo que hay varios componentes que son claves. Sociedades profundamente desiguales. Líderes carismáticos que retan, digamos, a las élites tradicionales con políticas redistributivas que resultan siendo insostenibles. Yo creo que esa es parte, digamos, de una parte fundamental de lo que sería eventualmente una definición de populismo latinoamericano. Claramente, Perón, creo que no hay ninguna duda, es populista. ¿De dónde? De derecha, porque Perón incluso con rasgos fascistas, digamos, pues, o sea, era filofascista y pues después de la guerra, pues obviamente ya eso se redujo. Y otros movimientos, digamos, de izquierda con rasgos que no hemos tenido, bueno, pues, ¿cómo se llama el de Perú, el que vivió aquí? Alan García. Un movimiento como el de Alan García, populismo de izquierda. Y terminan muchas veces en las hiperinflaciones. Entonces, lo de Correa, digamos, este poquito lo dice que, digamos, no es tan claro, digamos, Correa no sería un ejemplo, digamos, clásico, completo porque Correa, digamos, Correa le funcionaron muchas cosas, digamos, pues sus políticas económicas no eran descabelladas, tuvo un éxito en construcción de infraestructura, digamos, el país no lo dejó, es más, Correa tenía la camisa de fuerza que dolarizaron, que eso no lo hizo él, eso venía de antes. Si no hubiera estado esa economía dolarizada, estaría mucho mejor, porque le hubiera permitido absorber el choque de la caída del petróleo. Entonces, parte del problema que tienen ellos es que están con la soga al cuello con el tema de la dolarización, que es muy difícil salirse. Y que en algún momento, bueno, no voy a decir quién lo propusieron en Colombia, personas que hoy en día quisieran tal vez olvidar que lo propusieron. Rector, yo me permito hacerle hacer como una pregunta. Por el contenido de la consulta que nosotros votamos ayer y la forma como se anunció la campaña, los mecanismos que se utilizaron, partiendo de una de las características de los movimientos populistas es que el pueblo es puro, lo es todo, y las élites son corruptas y son las malas y las responsables. Esa consulta tiene un cierto tinte populista, no quiere que sea populista, pero hay una manifestación de populismo ahí. Voy a decir algo que, digamos, hay un punto, yo no pude votar porque tenía mi cédula inscrita en Bogotá, pero yo claramente hubiera votado en contra de la reducción de salario. Yo creo que el problema de la corrupción en Colombia no es por altos, digamos, que no hay un problema
en Colombia de altos salarios de los funcionarios públicos. Al contrario, el problema es que los salarios son muy bajos. O sea, gobernador de La Guajira, ¿cuánto gana un gobernador de La Guajira? Me enteré por cosas casuales que en La Guajira es un departamento. La Guajira es un departamento tipo C. Entonces, el gobernador de La Guajira gana una cifra así, pues, muy baja. Y eso es un decreto nacional que lleva muchos años. Entonces, mucha gente no quiere aceptar cargos públicos porque son un sacrificio económico. Digamos, o sea, eso es, digamos, cuando las personas son honestas, digamos, pero hay gente que se mata por llegar a ciertos cargos públicos, porque el sueldo es lo de menos. Entonces, la gente sí debería, en los cargos públicos, tener buenas remuneraciones. Digamos, no tan altas como el sector privado equivalente. Pues no puede ser que una persona que maneje, por ejemplo, bueno, Colpensiones tiene buena remuneración, pero una persona que, y eso lo criticaron, que maneje un fondo tan grande como Colpensiones, no puede ganar muy poco, porque o es una persona que no es idónea, digamos, no está preparada para el cargo, o es una persona que va por otras razones a ocupar el cargo. Entonces, yo, por ejemplo, pienso que eso es populismo, porque en un país donde hay tantas desigualdades sociales, decir que un salario X es muy alto es fácil. Cualquier salario, para que gane el salario mínimo, le resulta alto. Entonces, pero uno tiene que ver cuáles son las competencias que se necesitan para un cargo y cuánto ganaría esa persona en otro cargo. Entonces, vamos, o sea, no siempre es bueno que la gente la nombre en un alto cargo. A veces hay gente que, lo digo porque sé de casos, hay gente que le dicen, aceptaría uno de los cargos más altos del Estado. Y entonces la respuesta dicen, bueno, sí, o sea, una responsabilidad es, no voy a decir que no, pero hacen fuerza en que no lo nombren. Porque si lo nombran es un enorme sacrificio personal en términos económicos. Entonces, digamos, eso me parece que está mal y hay que decirlo así. Los salarios en el sector público colombiano no son altos, son demasiado bajos. Entonces, o sea, aquí buscamos la solución al revés. Lo que habría, pienso yo, incluso es ver, digamos, yo me conformaría con que hubiera alcaldes que tuvieran un buen sueldo y se limitaran a vivir de su sueldo como corresponde. Pero uno va a ver que personas que toda la vida han estado en el sector público llevan un nivel de vida que no corresponde a lo que ha sido sus ingresos. Entonces, digamos, eso me parece que es el problema. Y lo otro, decir que hay que, digamos, y eso pues se lo dije a algunos de los promotores del tema y lo que hicieron fue evadir la respuesta. Ni siquiera, no quisieron tener diálogo. Entonces, digamos, eso es un tema que a mí me parece que es importante que la gente lo sepa. Miren, les voy a poner un ejemplo. Un funcionario del Banco de la República lo nombraron encargado gobernador de La Guajira. Él le dijo al presidente que no quería. Y el presidente a los 3 días lo llamó y le dijo, no, tiene que aceptar, porque no hay más. Entonces, y salió a ganar mucho menos de lo que ganaba en su cargo. Y después lo sacaron porque los políticos, claro, estaban aburridos porque no estaba haciendo lo que ellos querían. No es posible que esta persona, digamos, que estaba emprendiendo, la esposa le pidió que no aceptara, los hijos le pidieron que no, porque ahí en La Guajira no es solo que pueden terminar con una investigación administrativa, es que la cosa es, digamos, muy complicada, como ustedes saben, por todo lo que ha pasado allá. Entonces, digamos, ¿quién quiere? Entonces hay un sector grande de la población, digamos, pues que no quiere nada que ver con el sector público. Gracias.
Profesor Merkel, ¿usted quiere hacer comentario entonces sobre lo que se ha dicho hasta el momento? See, want to make 3 points, and I start with a salary of politicians. I don't think the salaries of politicians across most of the countries, by the way, is a problem that they are too high. El problema es que sean In muy Germany, the altos. En chancellor Alemania, earns as el much canciller gana as tanto a como dentist un on the average dentista earns. Nothing gana en against promedio. dentists. Hey, no tengo nada contra los dentistas. And the president Pero of digo, the el United presidente de los States Estados earns Unidos a gana bit above $200,000, un poquitico más de which is $200,000, nothing compared que to a lawyer es nada sitting in New cuando lo York. comparamos con The cualquier problem abogado en is Nueva the York. El problema financing of es el electoral financiamiento campaigns. de las The problem is campañas the electorales. financing El of problema es el political financiamiento parties, de los partidos especially políticos, in those especialmente countries en where aquellos you do países not have a donde sufficient no financing existan of public financing of eh, electoral campaigns. donde no So exista on el the financiamiento average in the público de las United campañas States, for eléctricas, por lo example, que en una one campaña en los Estados politician Unidos, who en wants promedio, to get digamos que un into the político Congress quiere ser electo al has to Congreso, pay on the tiene que average pagar en $4 promedio million. 4 millones de dólares. So you have millionaires O sea, there, entonces and allí they hay are millonarios normally y decoupled in their habitus, in their way normalmente of se thinking, desprenden in de, their están interests dispersos en quite términos de sus strongly hábitos from the y rest of the country. Therefore, I'm very much in opiniones. favor of Y public financing. por eso es And que yo estoy there a is a favor del populist financiamiento público. connotation Y saying hay the una connotación politicians are pública earning que too dice much. que los They políticos do están not ganando earn mucho. from their No, salary no es que ganen de very sus much. salarios They have, mucho. so to say, sideways Tienen que getting and buscarse earning money, los and resuelve especially which is por to la some izquierda, por extent la derecha, obscene, y que a veces the way resultan they earn obscenos money la after manera their en que turn, ganan plata in luego de haber public salido administration del government. cargo público. Even I think it was not Inclusive a yo bad creo que president, Bill Clinton. Bill Clinton no fue un mal When he presidente. left office, Cuando he salió got de la around presidencia, $1 million for one él speech given for recibió the next 1 2-3 millón de years. dólares He needed por it in cada, order to pay his lawyers por cada for the, discurso que for daba en los all the próximos trouble he 3 had. años, pero claro, le hacía falta porque tenía que pagar al abogado por todos los problemas que tenía. Entonces no tiene nada que ver con el salario. Por supuesto, en el lado de los empleados públicos, yo diría que habría que pagárseles de una manera decente, aun cuando queden más abiertos al incentivo de corrupción. Un comentario acerca de la democracia participativa. Perdón. Usted dijo que, digamos, que el problema es cómo se financian las campañas. Entonces, claro, sabemos que los políticos llegan endeudados y pagan esa deuda. Primero que, digamos, sacan de la competencia a las personas honestas, digamos que tratan de financiarse de manera correcta, con aportes transparentes por encima de la mesa. Entonces usted dice, bueno, y aquí eso se ha dicho, la solución es financiación pública de las campañas. Pero yo con eso, digamos, pienso que no es la solución. Lo voy a decir por qué. Porque es que aquí hay una corrupción muy generalizada. Entonces eso puede funcionar en un país donde las cosas funcionan bastante bien y son transparentes, pero en un país donde hay tanta corrupción, terminarían con más plata, porque terminarían la por encima de la mesa y la por debajo de la mesa. Y entonces no se soluciona. Porque aquí sabemos que en toda la campaña entran plata por encima y por debajo de la mesa. Digamos, eso ha sido así, digamos, pues histórico, el elefante por todas las campañas, elefantes en muchas campañas. Pues yo no sé si usted sabe lo que significa el elefante en Colombia, pero el elefante está asociado con la financiación del narcotráfico a la campaña en segunda vuelta del presidente Samper, digamos, cosa que quedó evidenciada y con condena al tesorero de la campaña, al gerente de la campaña, al director de la campaña. Y entonces, bueno, digamos, eso se ve mucho. Entonces, le veo ese problema. Yo te doy un ejemplo que es bastante
interesante. Hasta los momentos nos hemos acostumbrado a predecir el resultado electoral en los Estados Unidos en elecciones presidenciales, donde el candidato que pudo obtener el mayor financiamiento de parte de los grupos empresariales de Hollywood, donde fuera, será el que ganara la elección. No funcionó en esta última elección, porque Donald Trump, a pesar de ser un millonario, a título propio recaudó mucha menos plata que Hillary Clinton, lo que significaba que ese atractivo populista de alguna manera destruyó el poder del dinero. Y esto es un fenómeno bastante ambiguo, pero que no deberíamos de quitarle el ojo. Entonces, los movimientos populistas, los populistas a menudo son millonarios, Taksim, Berlusconi en Italia, Donald Trump ahora en Estados Unidos. Entonces, el pueblo ordinario odian a este tipo de gente, profesores, abogados, digamos que los llamados intelectuales no los pasan, sino que admiran a estas personas que bregaron y se convirtieron en quienes eran por trabajo. Es como que es atractivo populista. Ahora, una palabrita sobre la democracia participativa. Yo estoy completamente contento si se dice que la democracia representativa no lo constituye todo. Hay que buscar la democracia participativa. Pero hay un problema. Estoy de acuerdo con esa aseveración, pero hay un problema. Todas estas democracias o innovaciones de democracia participativa requieren unos recursos mucho más cognitivos. Los mini públicos, las asambleas de ciudadanos, e inclusive los referendos. Y hay que estar claro que todas estas innovaciones, por más chévere que luzcan, van a ser beneficiosas para aquellos que tengan los recursos cognitivos más altos. Si esta gente no vota, tenemos el problema que los que no votan están en la escala más baja, en la escala social. Entonces, cuando pensamos en presupuestos de participativo, el muestreo, el público, eso tiene que estar incorporado dentro de alguna estructura representativa. Pienso, último punto, en Colombia, y como yo soy un ignorante, digamos que un ignorante educado en estos asuntos, yo diría que, como dijo el rector, no existe populismo en Colombia. En Colombia es, en una medida, un caso excepcional. Y siempre es bueno ser un caso excepcional. Pero dos cosas. La primera es que yo diría que deberíamos evitar decir que esto es populismo y aquello no es populismo. Esto es un constante. Y estamos siendo testigos en este momento de un aumento constante de una estrategia populista. Si vemos, por ejemplo, al presidente de Francia, Macron, dijo, no quiero hacer campaña con estos partidos antiguos, esto es el pasado, yo quiero hacer campaña con un movimiento nuevo, abierto. Eso tiene como un atractivo populista para hacia con el electorado. Luce muy simpático. Al interior no. Nadie no se podría decir nada. No habría pasado una ley al interior en Alemania si hubieras tenido que tener una democracia interna en un partido democrático. Entonces, esto es una constante, sí o no. El segundo punto, lo que yo traté de mostrar, y por favor corríjame, pero traté de demostrar que en la mayoría de las democracias occidentales tenemos esta estructura bidimensional de la competencia política, las instituciones a la izquierda y a la derecha, y lo que yo he hablado acerca de las fronteras abiertas o cerradas. No se da el mismo problema que existe, o los mismos problemas
construidos, creados, que muchos de los países occidentales ven, o por ejemplo en América del Norte y en Europa, no se da este tipo de migración. Si los venezolanos llegaron a Colombia debido a ese desastre, si llegaran de Siria, de Nigeria, estarían tan relajados como se encuentran en este momento. Digo, no tienen la misma línea de conflicto cultural y esa es una de las grandes ventajas que tienen los países latinoamericanos. Posiblemente también tengan actitudes menos racistas y xenófobas que los que vemos en Estados Unidos. Entonces, es como una estructura competitiva distinta la que existe en Latinoamérica y esto es bueno para la democracia aquí. Yo te voy a dar la palabra porque tú vas a hablar y debes you hablar. gave me, Pero so you quisiera should talk. comentar a I propósito would de like este to último comment debate. apropos of these last Recientemente el debates. presidente de la The República, President Iván Duque, Ivan Duque en una recently conferencia de said during industriales y a empresarios en conference to the Cartagena, industrialists in Cartagena, anunció y como en forma he de promesa announced, as a promise, que con o sin el Congreso that iba a with or gobernar. without Algo Congress, así. he was going to rule. Que eso suena a una frase Something muy along those lines. populista. And that sounds like a very populist Y statement to me. recordaba de And Claudia López, I la impulsora remember de la about consulta Claudia de ayer, Lopez, who was one of the que dijo en su sponsors momento of que todos los yesterday's políticos consultation, en who pleno at some parlamento, que point todos said, los políticos eran corruptos. in the middle of Congress, No he hacía said that excepciones every prácticamente. politician was corrupt and he Esas made son no como exception. manifestaciones de Those are populismo, aunque no sea populist populismo propiamente. statements, albeit it might Muchas not be gracias. a pure Yo no populist. planificaba estar en este panel, pero le agradezco mucho la invitación. Me siento un poco incómoda porque acabo de llegar en Colombia hace 3 meses y la verdad es que hacer observaciones en este punto solo las puedo hacer muy general. Bueno, pero puedo decir algunas cosas. Cuando llegué era pocos días antes de las elecciones. En el periódico leí Colombia tiene la selección entre un populismo de derecha y un populismo de izquierda. Me preguntó sobre eso y lo hemos, creo, debatido suficiente en el panel. La primera observación que quiero hacer es muy general y eso es que creo que la exposición del profesor Merkel ha mostrado que en muchos países estamos en un punto de transición en este momento mundial. Y esto, claro, en Colombia siempre hablamos de la transición entre guerra y paz, menos hablamos de una transición hacia la modernidad, menos hablamos de los desafíos de una transición hacia el siglo digital, menos hablamos de los desafíos en qué punto de la mundialización nos encontramos, pero lo ha mencionado también el señor Meisel antes. Y creo que este peligro de entrar en políticas populistas, el marco sí es mundial y debe que afectar a Colombia en alguna manera. Este peligro que las fuerzas populistas de derecha y izquierda pueden manipular el momento y pueden introducir políticas. Sobre mecanismos de participación política y si el efecto es bueno o malo de la participación directa, yo tengo 2 preguntas en mi cabeza. La primera es que hay mecanismos de participación política que pone, por ejemplo, el Acuerdo de la Paz sobre intensificar participación política, por ejemplo, los curules de las víctimas que no se cumplieron. Ahí yo tengo muchas dudas y hay también una discusión sobre fortalecer algunos instrumentos de participación política más formales y más representativas, menos que utilizar estos mecanismos muy directos que tienen algunas dificultades. Que comparto mucho de las inquietudes del profesor Merkel. Haber dicho esto, yo creo que se puede observar un efecto bueno de las y ahí quizás Colombia tiene un desarrollo distinto a algunos países que hemos visto. Yo creo que
el plebiscito muy criticado porque no era necesario. También muchas veces se criticó al presidente Santos haber hecho el plebiscito. Yo creo que ha visibilizado algo, ha visibilizado que hasta este punto la sociedad colombiana no se sentía parte de este proceso, y después de lo que he leído y lo que he observado, se ha movilizado después la sociedad colombiana, y lo que he visto en las elecciones es que hay más gente ahora que está interesado en el proceso de paz que antes, porque si tomamos todos los candidatos que luchaban por la paz y la gente que votaba por estos candidatos, son mucho más que han ganado. Estas son observaciones, la sociedad se vocalizó y de alguna manera fue retomado esta inquietud, hasta que el gobierno de Duque, según los discursos, va a tomar en cuenta esta inquietud de cómo integrar la sociedad, cómo construir la paz en una sociedad más unificada. Y estoy completamente de acuerdo, es demasiado pronto para hacer un análisis que si sería posible o dónde vamos a llegar, pero hay este compromiso y creo que las entidades internacionales lo vamos a tomar con este compromiso. Y entonces yo creo que allí se puede ver una movida muy positiva. Ahora llego al último punto que también me hace muchas inquietudes y preguntas, lo que comentó el profesor Merkel, y eso es esta frase que este ciclo no es el ciclo de los partidos políticos. Entonces, ¿en dónde nos quedamos? ¿Quién va a asumir estas inquietudes de las sociedades? ¿Quién los va a meter en propuestas políticas, si no los partidos políticos? Ahí yo creo que ojalá también en Colombia será una excepción, que habrá un giro a realmente escuchar, como lo ha pedido profesor Merkel, y hacer propuestas temáticas más enfocadas en los desafíos económicos, de las desigualdades, y de realmente poner como más en el centro del debate estos desafíos, ¿no? Pero podemos seguir la conversación, porque yo como fundación política muy cercana al partido, a un partido político, esas son las preguntas que a nosotros nos preocupamos mucho. Y ya vemos aquí en Colombia también, hay muchos movimientos, quieren ser partidos, no pueden ser. Hay también partidos políticos que han tenido mucho poder y ahora los candidatos presidenciales no hicieron tan bueno. Hay muchas preguntas, hay mucha movida y es un tema sumamente importante e interesante, y yo creo que vamos a seguir con esta discusión. Cristina, mil gracias. Clara, ¿tú quieres hacer algún comentario final? Hágalo, por favor. Pues trato de ser muy corta. Yo creo que de las observaciones que se han expresado acá ha salido pues medianamente claro que no podemos hablar de un populismo que esté activo, pero sí hay un contexto y sí hay, tanto de izquierda como de derecha, muchas alusiones y muchos llamados que uno podría decir, más bien expresiones que tienen que ver con una activación de emociones y de sentimientos populistas. Y si uno va un poco más atrás, pues toda la campaña del plebiscito y el tema de las fake news y todo lo que se movilizó allí, que podríamos decir también son expresiones. Recogiendo dos temas que planteó el profesor, si estaba el populismo en el gobierno o en la oposición, y creo que la última de las recomendaciones, hay que esperar, pero
podríamos tener algo cercano a populismo en el gobierno, no sé, no hago todavía una afirmación, pero sí había al final la última recomendación era no a las coaliciones, ¿no? Con estos, y uno puede decir de pronto no el gobierno populista, pero su partido y su caudillo del uribismo, sí podría uno catalogarlo un poco así. Y todos nuestros partidos, pues a excepción de los izquierda y de alguna independencia, de algunos independientes o alternativos, hicieron ya coalición pues con este ganador desde la campaña. Entonces dejo simplemente eso ahí como un tema de reflexión. Y mecanismos de democracia directa, sí, yo creo que tenemos todavía mucho que reflexionar, que hacer una autorreflexión sobre lo que ha pasado en Colombia. Para nosotros fueron muy importantes porque nuestra constitución anterior, que venía de un pacto con el que se institucionalizó el Frente Nacional, y era un pacto que de alguna manera repartía poder entre los dos partidos y la alternancia, y esto cerró todas las formas de participación ciudadana. Entonces nosotros, más allá de un plebiscito del 57, que realmente fue un referendo con el que se aceptó ese pacto con una alta participación, con una movilización grande de los dos partidos tradicionales, pues realmente no habíamos tenido mecanismos de democracia directa. Se intentó algo con la descentralización, unas consultas populares regionales que no funcionaron mucho. Tuvimos la sexta papeleta como un mecanismo informal que nos abrió el paso a la Constitución, y después de la Constitución en teoría teníamos todo el abanico. Teníamos, sí, todas las posibilidades, pero realmente ellas no se hicieron prácticas. Tenemos solamente a nivel nacional los 3 ejemplos hoy en día de cada uno de los mecanismos. El ejemplo del plebiscito pues, del presidente Uribe, que fue paradójicamente también anti la corrupción y la politiquería, aunque también hubo muchas medidas de orden económico. Digamos que eso nos abrió un camino, porque ahí hay unas definiciones. En Colombia es muy complejo todo el tema de estos mecanismos, llevarlos a la práctica de una iniciativa ciudadana requiere muchas firmas, requiere que pase pues por aprobación de Consejo Electoral, de la Corte Constitucional, pero digamos que allí hubo un camino y tenemos una normatividad, una sentencia sobre lo que es ese ejercicio de referendos donde se pronuncia la población sobre una norma escrita. Tal vez eso mostró lo difícil que era un mecanismo para la paz. No hubo ninguno, realmente con toda la normatividad, ninguno de los mecanismos que teníamos, y el presidente Santos lo que hizo fue adecuar un mecanismo sui generis que además fue muy deslegitimado por la oposición, porque se suprimía un umbral, porque no se valoraba la abstención, porque se resumía en una sola pregunta todo un tema tan complejo como la paz. Y allí pues tenemos los resultados que tuvimos. No me extiendo mucho más, pero de pronto sí una pregunta para el profesor que me parece muy importante y con su conocimiento. Este referendo, los que estábamos por el sí, que me cuento allí, perdimos con un 0.46%, menos de 60.000 personas. Y hubo incluso por aquí, por la costa, el huracán Mitch o el huracán Matt, que no permitió que alguna gente votara. Hubo una serie de fenómenos que podrían haber cambiado esa mayoría. Otro problema de estos mecanismos de democracia directa, nos ponen problemas tan complejos con un sí o un no, un blanco y negro, ¿no? Entonces, los que perdimos un poco queda como una opinión allí invisibilizada. Y es la pregunta, o sea, la democracia no ha podido inventar otros mecanismos que no sean estos de democracia directa, sino que nos lleven al consenso, ¿sí? No sé sobre ese debate si hay algo en donde yo sé que con algunos algoritmos matemáticos se está trabajando
tratando de trabajar eso, pero es complejo introducirlo en sociedades como forma de que no sea blanco y negro, porque es que no es blanco y negro lo que se está definiendo. Y tenemos la última experiencia de la consulta, que yo lo que resalto es que se hace por primera vez porque en el 2015 se cambió la norma, y la norma, anteriormente las consultas nuestras eran de iniciativa de arriba hacia abajo, solamente gubernamental o institucional. Se cambia la norma y yo creo que Claudia López y el Partido Verde fueron muy hábiles en aprovechar ese cambio que permitía que sea de abajo hacia arriba, pero también que los partidos lideren esa posibilidad. Y es algo realmente novedoso, y yo creo que aún así, habiendo perdido esta consulta, sí es una alerta, porque pues es una votación mayor que la del presidente, toca unos temas muy sensibles, y entonces ahí tenemos como un camino, una ventana abierta sobre el que vamos a tener que seguir reflexionando, estudiando desde la academia, debatiendo como ciudadanos. Gracias. No, simplemente reiterar la importancia del tema del populismo para América Latina. Y aquí voy a hablar un poco como historiador económico. Uno no puede entender la historia económica de América Latina en los últimos 100 años sin tener en cuenta el populismo. Y pongo dos casos extremos. A comienzos del siglo XX, uno de los países más ricos del mundo era Argentina. Tenía un PIB per cápita, estaba por encima de Estados Unidos, y por lo tanto recibió millones de inmigrantes de Europa. Y después ha tenido un declive sostenido, y buena parte de la explicación tiene que ver con las políticas económicas populistas y el descalabro que eso produjo. Y en el caso de Venezuela más reciente, no hay en la historia de América Latina, en los últimos 100 años, un caso de una caída tan severa y tan prolongada en el Producto Interno Bruto. La magnitud de ese colapso es de unas dimensiones históricas sin precedentes en la historia económica de América Latina. Y ojo, que esto, como decía el presidente Felipe González, Maduro no solo acabó con la economía venezolana, sino con la oposición. Entonces, la situación es tal que no hay una salida clara. Entonces, eso está en una espiral hacia abajo que parece no tocar fondo. Entonces, el tema del populismo es muy importante. Populismo clásico, completo, que para mí, sin yo ser experto en estos temas, es diferente el populismo europeo. Porque el populismo europeo tiene el componente fundamental de la inmigración, que como decía el profesor Merkel, de personas diferentes culturalmente, étnicamente, en términos religiosos, donde produce, pues, por lo tanto, una reacción muy fuerte, pero donde no está en juego el modelo económico. Gana la extrema derecha en uno de estos países europeos y pues cambia la política de inmigración, pero no cambia el modelo económico, no cambia la política fiscal, no cambia la política monetaria. Eso es diferente en América Latina. El tema de inmigración no es importante, como lo señaló él. Pues en el caso de Venezuela es un caso diferente. Pues tenemos el problema de Venezuela y lo tenemos que resolver, pero pues si vemos un venezolano y no sabemos qué es. Es más, a mí me decían ya en Bogotá, en el edificio donde yo vivía, que si había estado recientemente en Venezuela algo, porque para los bogotanos yo hablaba como los venezolanos. Cosa que es cierta. Nosotros hablamos más parecido a los venezolanos que a los bogotanos, que a los cachacos, sí. O sea, y culturalmente estamos más cercanos. Un historiador cartagenero decía que Colombia quedó mal hecha, porque la parte caribe de Venezuela debía ser un país con la parte caribe colombiana y la parte andina de Venezuela ser parte de Colombia. Y entonces hubiéramos quedado, pero bueno, los países no se hacen completamente homogéneos. Entonces
El tema, digamos, del modelo económico es fundamental en el caso lo fue en el caso del peronismo, lo es en el caso del chavismo, que es un elemento que yo, por ejemplo, no veo. Este gobierno es la política económica tradicional en Colombia, el mismo continuismo, la política fiscal va a ser igual, la política monetaria va a ser igual. Que el presidente Uribe dijo que subir no va a pasar nada. Si quieren a alguien, apostamos, no va a pasar nada. Digamos, no va a pasar nada. Pues todo el mundo lo va a discutir, algunos lo van a apoyar, otros lo van a criticar. Y él va a rentabilizar eso políticamente. Entonces, políticamente él no tiene pierde ahí. Yo lo propuse, no lo probaron, pero yo lo propuse. Entonces, pero no va a pasar nada. Y los economistas del gobierno ni están preocupados por eso, simplemente ni van a salir a criticarlo ni a decir nada, porque entienden, digamos, el contexto en que eso ocurre. Pero hubiera sido, la política económica aquí es lo mismo si hubiera ganado, bueno, digamos, hubiera sido diferente si hubiera ganado Petro. No sé cómo sería diferente, pero aunque él al final estaba buscando tranquilizar a la gente diciendo que su ministro de Hacienda sería Rudolf Homs. Y Rudolf Homs dijo, yo aceptaría, él creo que dijo, porque también dijo Salomón Kalmanovic, y Kalmanovic dijo, ni me identifico con usted, ni a esta edad yo estoy para esos trotes. Pero Rudolf Homs sí dijo que, bueno, una manera de darle estabilidad a la economía sería, entonces, de pronto no hubiera sido tan distinto en algunos temas fundamentales como la política monetaria y fiscal. Señor rector, iba a hacer esa anotación, de pronto no hubiese sido tan distinta, sino tan parecida que sería igual. Decano, usted tiene una pregunta, una última pregunta. Profesor Merkel, usted hizo diferencias entre el populismo de derecha y el populismo de izquierda, entre el populismo en el gobierno y el populismo en la oposición. Pero ¿qué tal la diferencia entre el populismo para llegar al poder y el populismo para mantenerse en el poder? ¿Cuál es peor? Yo diría que si los populistas alcanzan el poder del gobierno y se mantienen años allí y logran aprobar leyes y permanecer ahí, tendrán una muy buena oportunidad de cambiar el esquema mental de la gente y tendrán una buena oportunidad de cambiar instituciones desde el interior. Entonces, deberíamos esperar que Trump no obtenga la reelección. Y yo inclusive creo que la mayoría de las instituciones en los Estados Unidos, especialmente el Poder Judicial, es muy fuerte, pero luego de 8 años puede existir una buena probabilidad de que se altere el camino de la política. Y esto es lo que podemos ver claramente en Hungría. Es un caso distinto, muy distinto a los Estados Unidos, pero bueno, ya lo podemos ver en Polonia. Así que si tuvieran fuerzas políticas la oportunidad de permanecer en el poder durante algunos años, especialmente en regímenes presidencialistas y aquello durante 2 periodos o en regímenes parlamentarios, podrías quedarte en el poder 14, 16 años. Por ejemplo, nuestra canciller, con ese apellido tan formidable, ya lleva 14, 15 años en el poder. Helmut Kohl también. Y de alguna manera están cambiándole el tejido interno de los institutos. Luego, las instituciones se convierten, se le sigue llamando a la Corte Suprema, pero luego la Corte Suprema habría sido electa políticamente e infiltrada políticamente, porque siempre el primer ataque de los populistas en el poder va en contra de, digamos, las instituciones, es en contra de la rama judicial, de la Corte Suprema, luego las cortes ya del sistema administrativo, y
segundo es la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales, porque siempre dicen que no son gente de nuestro país, que están consiguiendo, que las financian desde el exterior. Entonces, si yo permaneciera o si ellos permanecieran en el poder, alcanzarían a cambiar bastante ese tejido interno desde el punto de vista de ciencias políticas. Es una pregunta muy importante. ¿Será que podrían las instituciones aguantar ese ataque de Trump? Trump, digamos que para su sector es un líder carismático. Él puede hacer y puede decir lo que sea que quiera, y 25% del electorado lo apoyan porque ellos creen que él les da una voz y que él habla como a ellos les gustaría hablar, pero que no se les permite. Entonces, ciertamente que son cosas importantes. Sin embargo, Trump no tiene un partido político, por lo que no es tan poderoso como líderes populistas en regímenes parlamentarios, donde sí cuentan con un partido político. Los republicanos no son el partido de Trump. Y si perdieran las elecciones ahora en noviembre, ahí sí veremos grandes problemas para Trump. Sí, inclusive cuando el New York Times ha escrito que el presidente Trump violó a alguien, no se metió en un problema. Sí se meterá en un problema si los republicanos pierden en noviembre. Por lo tanto, él tiene esa relación clásica populista con la gente. Él hace como los de izquierda y los de derecha. Odian esas instituciones intermediarias. Ellos quieren tener una comunicación directa con la gente, y Trump lo hace de esta manera ordinaria a través del Twitter, ¿no? Dirigiendo al resto del mundo por Twitter. Y eso es algo alarmante. Digo, ellos no quieren tener a estas instituciones entrenadas como el Parlamento, por ejemplo, o una prensa libre y fuerte. Una última cosa sobre los partidos políticos. Cristina, tú lo dijiste. Yo estoy totalmente convencido y existen indicadores fuertes que los partidos políticos han sido muy fuertes en la segunda mitad del siglo XX a partir de 1980. Si vemos hoy lo que la gente piensa de los partidos políticos, hay una encuesta en Europa que cubre 28 países en el Eurobarómetro, y había una pregunta muy sencilla. ¿Confía usted en los partidos políticos? Y únicamente 18% tiene una confianza alta en los partidos políticos. Este es el tipo o el grado de confianza que uno tendría en un vendedor de carros usados. Digo, si usted le pregunta a la gente si tiene confianza en el partido que votó, el resultado es distinto. O sea, las encuestas son como son difíciles, pero esto es contra los partidos políticos. Esto es como que un desdén contra los partidos políticos y los partidos políticos establecidos. Lo segundo es que cuando vemos el promedio de edad de miembros del partido y tenemos uno por lado de la socialdemocracia y los socialcristianos. En los 60 se dividían el 90% del electorado, y la edad promedio en esos dos partidos, el demócrata, el socialdemócrata y el socialcristiano, es de 61. 61. Los jóvenes no se inscriben en los partidos. Ellos se inscriben en movimientos sociales, asisten a eventos de Human Rights Watch, de Amnesty International, World Wildlife Fund. Este es el evento. Ellos tienen una idea de que pueden cambiar. Ellos no quieren sentarse en esas reuniones aburridas donde se mueren del aburrimiento.
Entonces, la pregunta es, ¿será que la generación nueva está perdida? ¿Será que se trata de un fenómeno temporal y que cambiarán a medida que se conviertan en padres y madres y tengan familia de aquí a 30, 40 años? Existen indicios que durante los primeros 5 o 10 años de tu vida o de tu socialización política activa significará que esto determinará el resto de tu vida política, por lo que no hay muy buenas posibilidades, probabilidades para los partidos políticos cristianos. Estaría de acuerdo en que sí, que las democracias representativas necesitan de partidos políticos, no únicamente las personas, porque por lo menos podemos verificar el programa. A lo mejor la gente no lo lee, pero los medios sí lo reportan. Entonces no van a desaparecer y no se van a convertir en Venezuela o en Ecuador o inclusive Bolivia. Sin embargo, bueno, vemos en Europa, por ejemplo, los líderes políticos exitosos no quieren hacer campaña con los partidos políticos, se refieren a ellos como movimientos, como lo hace Macron o el canciller austríaco. Cristina, el profesor Merkel, señor rector y Clara, muchas gracias por todo, muy amable.